Son esposas vintage. ¿Te gustan este tipo de cosas pervertidas? Soy un poco pervertido. ¿Cuánto quieres por este artículo invaluable? Quiero unos 150,000. Hablamos de una gran pieza de Star Wars. Es una asombrosa pieza de historia del cine. Usaron esto para hacer las secuencias de la Estrella de la Muerte. Debes pagar $150,000. Hoy, en nuestro canal de Pawn Stars, nos sumergiremos en un mundo de tesoros ocultos y curiosidades sorprendentes. Desde un anillo cardenalicio que guarda secretos del pasado, hasta una Biblia de Ginebra que desafió la opresión religiosa. Vamos a empezar. El prohibido libro de Giordano Bruno. En un día que parecía ordinario en la tienda de empeño, un vendedor entra con un libro que, según él, es una de las obras más controvertidas de Giordano Bruno, un filósofo y astrónomo del Renacimiento que desafió las creencias establecidas de su tiempo. Este libro, titulado Del infinito, universo e mondi, es conocido por sus ideas audaces sobre la infinitud del universo y la pluralidad de los mundos, conceptos que lo llevaron a ser perseguido por la Inquisición y finalmente a su ejecución. En 1600, el vendedor, un académico apasionado por la historia, sostiene el libro con una mezcla de reverencia y orgullo. Explica que ha estado en su familia durante generaciones y que ha sido objeto de estudio y admiración. Pide $10,000, argumentando que la obra no solo es un testimonio del pensamiento radical de Bruno, sino que también representa un momento crucial en la historia de la ciencia y la filosofía. Rick, intrigado por la historia, examina el libro con atención. La encuadernación es antigua y muestra signos de desgaste, pero el texto está en un estado sorprendentemente bueno. Sin embargo, Rick sabe que en el mundo de las antigüedades, la autenticidad y la procedencia son fundamentales. Decide llamar a un experto en libros raros y filosofía para que evalúe la pieza. El experto llega y, tras una inspección minuciosa, confirma que el libro es auténtico y que efectivamente pertenece a una de las primeras ediciones de la obra, de Bruno. Sin embargo, también señala que, aunque el contenido es valioso, el estado de conservación del libro presenta algunos problemas, como páginas amarillentas y una encuadernación que necesita reparaciones. Este libro es sin duda un tesoro, pero su valor se ve afectado por su condición, explica el experto. Rick, siempre astuto en sus negociaciones, ofrece $4,000, argumentando que, aunque la obra es de gran importancia histórica y filosófica, el deterioro limita su atractivo en el mercado. El vendedor, aunque decepcionado, se da cuenta de que está ante una oportunidad única de vender una pieza de historia, aunque a un precio inferior al que esperaba. Después de una breve negociación, acepta la oferta de Rick, quien se siente satisfecho de haber adquirido una obra que no solo es valiosa, sino que también tiene un impacto duradero en la historia del pensamiento. Este caso no solo resalta la importancia de la autenticidad y la conservación en el mundo de las antigüedades, sino que también nos recuerda que la historia detrás de un objeto puede ser tan valiosa como el objeto en sí. El libro de Giordano Bruno es un testimonio del coraje intelectual y la búsqueda de la verdad, y aunque su estado no sea perfecto, su legado perdura en la historia de la ciencia y la filosofía. El misterioso anillo de cardenal del siglo XIX. En el bullicioso mundo de Pawn Stars, donde cada objeto cuenta una historia, un día cualquiera en la tienda de Rick Harrison, un vendedor entra con una pequeña caja aterciopelada. Con una confianza que podría impresionar incluso al Papa, anuncia que tiene un anillo del siglo XIX que perteneció a un cardenal católico. Este anillo, elaborado por el renombrado joyero Froment Meurice, es una pieza que, a primera vista, parece ser un tesoro religioso. La piedra central de color naranja, rodeada de lo que parecen ser esmeraldas, brilla con un resplandor que atrae la atención de todos en la tienda. Froment Meurice fue uno de los joyeros más famosos del siglo XIX, conocido por su trabajo exquisito y su habilidad para crear piezas que no solo eran joyas, sino también obras de arte. Sus creaciones adornaron a la nobleza y a figuras prominentes de la época, lo que añade un aire de prestigio a cualquier objeto que lleve su nombre. El vendedor, con ojos brillantes de emoción, menciona que ya ha hecho evaluar el anillo por un gemólogo, quien confirmó que es una pieza religiosa. Sin embargo, como siempre se dice en el programa, la historia y el valor a menudo se esconden en los pequeños detalles. Rick, con su cautela habitual, decide llamar a un experto en historia del condado de Clark para que examine el anillo. Mientras esperan, el vendedor continúa compartiendo su investigación sobre los anillos cardenalicios, argumentando
que este podría haber pertenecido a un príncipe de la Iglesia durante el turbulento siglo XIX, un período marcado por la agitación política y religiosa en Europa. La Revolución Francesa y la posterior restauración de la monarquía en Francia habían creado un clima de incertidumbre, y la Iglesia católica se encontraba en una encrucijada, luchando por mantener su relevancia en un mundo cambiante. Cuando el experto llega, comienza a examinar el anillo con una minuciosidad que haría enorgullecer a Sherlock Holmes. Todos en la tienda contienen la respiración mientras estudia cada detalle. Finalmente, el experto revela que los anillos oficiales de los cardenales deberían tener simbología papal, como las llaves cruzadas de San Pedro. Al mirar detenidamente el anillo, suelta la bomba que nadie esperaba. Este anillo no es un anillo oficial de un cardenal, obispo o cualquier otra autoridad eclesiástica. La decepción es palpable en el rostro del vendedor, que pasa de la euforia a la desilusión en cuestión de segundos. Pero la historia no termina ahí. Deciden analizar las piedras del anillo, y el joyero de la tienda confirma que la piedra central es un granate jonita de color naranja y las otras son efectivamente esmeralda. Esto lleva a una nueva perspectiva sobre el valor material de la pieza. Basándose en toda esta información, Rick ofrece $1,500, explicando que, aunque es una pieza bonita y antigua, no tiene el valor histórico de ser un anillo cardenalicio oficial, ni es un diseño particularmente elaborado dentro de la obra del famoso joyero. El vendedor, mostrando habilidades de negociación sorprendentes, logra subir la oferta a $2,000. Finalmente, acepta, aunque es mucho, menos de lo que esperaba inicialmente. Es mejor tener $2,000 en la mano que quedarse con el anillo, comenta filosóficamente mientras se marcha. Este caso no solo resalta la importancia de la autenticidad en el mundo del coleccionismo, sino que también nos recuerda que, a veces, la historia detrás de un objeto es más valiosa que el objeto mismo. Las misteriosas zapatillas y gorra, papal de León XI. En un día soleado en la tienda de empeño, un hombre entra con una historia que parece sacada de un cuento de hadas. Lleva consigo un par de zapatillas y una gorra que, según él, pertenecieron al Papa León XI, un líder religioso que, aunque tuvo un papado breve, dejó una huella en la historia de la Iglesia. La gorra, conocida como suqueto, es un símbolo de la dignidad papal, mientras que las zapatillas, adornadas con bordados dorados, son un testimonio del lujo y la opulencia que a menudo rodean a la alta jerarquía de la Iglesia. El vendedor, con una mezcla de orgullo y nerviosismo, explica que heredó estos objetos de su abuelo, quien supuestamente los adquirió en una subasta de antigüedades. La historia es intrigante, pero Rick sabe que en el mundo del coleccionismo la autenticidad es clave. La figura de León XI, quien fue papa durante solo 27 días en 1605, es fascinante, pero la falta de documentación que respalde la procedencia de estos objetos plantea duda. Rick, siempre cauteloso, decide llamar a un experto en historia de la Iglesia para que evalúe las piezas. Mientras esperan, el vendedor comparte anécdotas sobre León XI, quien fue conocido por su enfoque moderado y su deseo de reconciliar a las facciones en conflicto dentro de la Iglesia. Sin embargo, su papado fue efímero y su legado se ha perdido en la bruma del tiempo. Cuando el experto llega, examina las zapatillas y la gorra con atención. Después de un análisis exhaustivo, concluye que, aunque las piezas son auténticas, no hay evidencia que demuestre que pertenecieron a León XI. Rick, consciente de la importancia de la procedencia, decide no hacer una oferta. Es una historia fascinante, pero sin pruebas. No puedo arriesgarme, dice, recordando que en el mundo de las antigüedades, la fe no es suficiente. Se necesitan pruebas concretas. El vendedor, aunque decepcionado, acepta la decisión de Rick. Entiendo, la historia es importante, pero también lo es la verdad, comenta con resignación. Este caso resalta la importancia de la autenticidad y la documentación en el mundo del coleccionismo, recordándonos que, a veces, la historia detrás de un objeto puede ser tan intrigante como el objeto mismo. La revolucionaria hoja de la Biblia de Gutenberg. En el corazón de la tienda de empeño de Rick Harrison, un día cualquiera se convierte en un evento histórico cuando un vendedor entra con una hoja original de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso en Occidente. Este libro, que revolucionó la forma en que se difundía el conocimiento, es un símbolo de la transición de la Edad Media a la modernidad. La hoja, con su tipografía gótica y su delicada ilustración, es un testimonio de la maestría de Naomi Chimpov. Johannes Gutenberg, quien en el siglo XV introdujo la imprenta de tipos móviles, un invento que cambiaría el curso de la historia. El vendedor, un apasionado coleccionista de libros antiguos, sostiene la hoja con reverencia, consciente de
que está ofreciendo una pieza de historia que ha sobrevivido más de 5 siglos. Pide $65,000, argumentando que la hoja es un fragmento de un libro que no solo fue un hito en la historia de la impresión, sino que también desempeñó un papel crucial en la difusión de ideas durante la Reforma Protestante. La Biblia de Gutenberg no solo hizo accesible la palabra de Dios a un público más amplio, sino que también permitió que las ideas de pensadores como Martín Lutero se propagaran rápidamente, desafiando la autoridad de la Iglesia Católica y fomentando un cambio social y religioso sin precedente. Rick, intrigado por la oferta, examina la hoja con atención. La calidad de la impresión es impresionante y la hoja está en un estado notablemente bueno para su edad. Sin embargo, a medida que la inspecciona más de cerca, se da cuenta de que hay algunas marcas de agua y rasguños que podrían afectar su valor. Rick llama a un experto en libros raros, quien tiene un profundo conocimiento sobre la historia de la imprenta y la importancia de la Biblia de Gutenberg. El experto llega y, tras una inspección minuciosa, confirma que la hoja es auténtica y que proviene de una de las primeras ediciones de la Biblia de Gutenberg. Sin embargo, también señala que, aunque la hoja es valiosa, su valor se ve afectado por su condición y por el hecho de que no es una copia completa del libro. Una hoja suelta tiene un valor significativo, pero no se compara con el de una Biblia completa, explica el experto. Esto lleva a Rick a reconsiderar la oferta inicial del vendedor. Rick, siempre el negociador astuto, ofrece $30,000, argumentando que, aunque es una pieza de gran importancia histórica, el hecho de que no sea un libro completo limita su atractivo en el mercado. El vendedor, aunque sorprendido por la oferta, se da cuenta de que está ante una oportunidad única de vender una pieza de historia, aunque a un precio inferior al que esperaba. Después de una breve negociación, acepta la oferta de Rick, quien se siente satisfecho de haber adquirido una pieza de historia que no solo es valiosa, sino que también tiene un impacto duradero en la cultura y la sociedad. Este caso, no solo destaca la importancia de la autenticidad y la condición en el mundo de las antigüedades, sino que también nos recuerda que la historia detrás de un objeto puede ser tan valiosa como el objeto en sí. La hoja de la Biblia de Gutenberg es un testimonio del poder de la imprenta y su capacidad para transformar el mundo, y aunque no sea un libro completo, su legado perdura en la historia de la humanidad. La increíble Biblia de Ginebra de 1583. Imagina un día cualquiera en la tienda de empeño de Rick Harrison, donde la historia y la curiosidad se entrelazan en cada rincón. Un vendedor llamado Adam entra con un objeto que, en su época, podría haberle costado la vida: una Biblia de Ginebra de 1583. Con un orgullo evidente en su voz, Adam anuncia que tiene en sus manos un libro que no solo es antiguo, sino que también es un símbolo de resistencia y fe en tiempos de persecución. La Biblia de Ginebra fue una de las primeras traducciones al inglés de la Biblia, producida por protestantes exiliados en Suiza. Durante el reinado de María I de Inglaterra, apodada Bloody Mary, poseer una Biblia de Ginebra era un acto de rebeldía. María I estaba decidida a restaurar el catolicismo en Inglaterra y persiguió a los protestantes con una ferocidad que dejó una marca indeleble en la historia. La Biblia de Ginebra, con su traducción directa del hebreo, arameo y griego, se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad religiosa. Adam pide $1,600 por este tesoro histórico, explicando cómo estas Biblias fueron utilizadas por los puritanos que se embarcaron en el Mayflower hacia América, buscando un lugar donde pudieran practicar su fe sin temor a la persecución. La historia de la Biblia de Ginebra es, por tanto, una historia de esperanza, resistencia y la búsqueda de la libertad. Rick, intrigado, examina el libro con cuidado. La encuadernación de cuero, aunque desgastada, aún muestra signos de su antigua grandeza. Sin embargo, a medida que lo hojea, se da cuenta de que la Biblia presenta varios problemas de conservación. Las páginas están amarillentas y algunas se han rasgado, lo que podría afectar su valor en el mercado de antigüedades. Rick llama a su experta en libros antiguos, Rebecca, para que evalúe la pieza. Rebecca llega y, tras una inspección minuciosa, confirma que la Biblia es auténtica, pero su estado de conservación es un gran obstáculo. Aunque es un libro increíblemente significativo, su valor se ve afectado por su deterioro, explica. Ella estima que, en su estado actual, podría valer alrededor de $800, lo que deja a Adam sorprendido y decepcionado. La historia de la Biblia de Ginebra es rica y profunda, pero el mercado de antigüedades es implacable y se basa en la condición de los objetos. Rick, siempre el negociador astuto, ofrece $500, argumentando que, aunque es un libro de gran importancia histórica, el daño y la falta de demanda en el mercado actual limitan su valor. Adam
Aunque frustrado, se da cuenta de que no puede esperar obtener más por un libro que necesita reparaciones significativas. Después de una breve negociación, acepta la oferta de Rick, quien se siente satisfecho de haber adquirido una pieza de historia, aunque a un precio mucho más bajo de lo que esperaba. Este caso no solo destaca la importancia de la conservación en el mundo de las antigüedades, sino que también nos recuerda que la historia detrás de un objeto puede ser tan valiosa como el objeto en sí. La Biblia de Ginebra de 1583 es un testimonio de la lucha por la libertad religiosa y la resistencia ante la opresión, y aunque su estado no sea perfecto, su legado perdura. Las primeras monedas de oro y plata. En un giro inesperado, un hombre entra con las primeras monedas de oro y plata, introducidas en el siglo VI después de Cristo en Lidia, actual Turquía. El vendedor, ajeno a la rareza de estas monedas, se muestra despreocupado. Cory, intrigado, examina las monedas y decide llamar a un experto para verificar su autenticidad. La llegada del experto es un momento de anticipación, ya que todos en la tienda esperan ansiosos su evaluación. El experto, al observar las monedas, queda impresionado. Comienza a explicar que estas monedas tienen más de 1000 años y presentan retratos muy claros de figuras históricas, lo que las hace aún más valiosas. La emoción crece en la tienda, mientras Cory le pregunta al experto cuánto podrían valer. Unos $300 cada una, responde el experto, lo que deja a Cory con una sonrisa en el rostro. La negociación comienza, y el dueño de las monedas, que inicialmente no tenía idea de su valor, se siente un poco más seguro. Cory, con su habilidad para negociar, ofrece $300 por el par. Sin embargo, el dueño, ahora consciente de la rareza de lo que tiene, pide al menos $400. Después de un intercambio de palabras y una pequeña tensión en el aire, ambos llegan a un acuerdo de $350. Lo que deja a todos satisfechos. Este caso no solo resalta la importancia de la historia detrás de cada objeto, sino también cómo el conocimiento puede cambiar la dinámica de una negociación. Mientras Cory se prepara para cerrar la transacción, no puede evitar reflexionar sobre el impacto que estas monedas han tenido a lo largo de la historia. Se imagina a los comerciantes de la antigua Lidia utilizando estas monedas para intercambiar bienes y cómo su valor ha perdurado a lo largo de los siglos. Es increíble pensar que estas monedas han estado en circulación durante tanto tiempo, dice Cory mientras el dueño asiente, ahora más emocionado por la venta. El experto también comparte su conocimiento sobre el contexto histórico de estas monedas. Explica que fueron acuñadas durante un periodo de gran innovación económica, y que su introducción marcó el comienzo de un nuevo sistema monetario que cambiaría la forma en que las sociedades comerciaban. Estas monedas no solo son valiosas por su metal, sino también por lo que representan en la historia de la humanidad, añade el experto. Con esta nueva perspectiva, Cory se siente aún más satisfecho con su compra. No solo ha adquirido un objeto valioso, sino que también ha ganado una comprensión más profunda de su significado histórico. Al final del día, Cory se va a casa con una sensación de logro, sabiendo que ha contribuido a preservar una parte de la historia y que, a través de su trabajo, puede ayudar a otros a apreciar la riqueza del pasado. El kit de defensa contra vampiros. El kit de defensa contra vampiros del siglo XIX es uno de los objetos más inusuales que han llegado a la tienda. Este maletín de cuero desgastado, con sus esquinas desgastadas y su superficie marcada por el paso del tiempo, contenía todo lo necesario para enfrentarse a los no muertos: estacas de madera, agua bendita, ajos preservados y crucifijos de plata. Cada uno de estos elementos, cuidadosamente dispuesto en el interior del maletín, parecía contar una historia propia, un relato de miedo y superstición que había perdurado a lo largo de los años. La historia detrás de este kit es fascinante, ya que fue creado en una época en la que las leyendas de vampiros estaban en su apogeo y la gente temía lo desconocido. En un mundo donde la superstición y la ciencia comenzaban a chocar, este kit representa la lucha entre la razón y la creencia. Cuando Rick vio el kit, no pudo evitar reírse ante la idea de su existencia. La imagen de personas armadas con estacas y ajos, preparándose para enfrentar a criaturas míticas, le parecía casi cómica. Sin embargo, su risa se desvaneció rápidamente cuando un experto en antigüedades victorianas confirmó que estos kits eran extremadamente raros y podían alcanzar precios astronómicos en subasta. La risa se convirtió en seriedad a medida que ambos discutían el valor de un objeto que, aunque parecía un simple capricho, representaba un fragmento de la historia cultural. A medida que la negociación avanzaba, Rick comenzó a comprender.
La importancia de este kit no solo era un objeto curioso, sino que también era un reflejo de las creencias y miedos de una época pasada. La idea de que la gente necesitaba un kit para protegerse de criaturas míticas como los vampiros habla de una época en la que la superstición dominaba la vida cotidiana. Cada elemento en el kit tenía su propio significado. Las estacas de Entitosondis, madera, que simbolizaban la lucha contra el mal, el agua bendita, que representaba la purificación, y los ajos, que se creían capaces de repeler a los no muertos. Cada uno de estos elementos contaba una historia, y juntos formaban un conjunto que encapsulaba el miedo y la fascinación de una era. Rick, mientras examinaba el kit, no pudo evitar imaginar las noches oscuras en las que las personas se armaban con estos objetos, preparándose para enfrentar lo desconocido. La cultura popular de la época estaba llena de relatos de vampiros y criaturas de la noche, y este kit era un testimonio tangible de cómo la gente intentaba protegerse de sus temores. La negociación se tornó más intensa, con Rick argumentando que, aunque el kit era un objeto de colección, su valor también radicaba en la historia que representaba. La conexión emocional que la gente tenía con sus creencias y miedos era un aspecto fundamental de la experiencia humana. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick cerró el trato en $16,000, asegurando un artículo que nunca saldría a Simtosoticio. La venta. Este kit no solo es un objeto curioso, es un reflejo de las creencias y miedos de una época pasada. Cada elemento en su interior cuenta una historia, y su adquisición por parte de Rick es un recordatorio de cómo la historia puede manifestarse en formas inesperadas. La idea de que un simple maletín pueda contener la esencia de la lucha entre el bien y el mal es un concepto que resuena profundamente en la cultura popular. Con el tiempo, Rick decidió exhibir el kit en su tienda, donde atrae la atención de coleccionistas y curiosos por igual. Cada visita se convierte en una oportunidad para contar la historia del kit, y Rick se convierte en el narrador de su legado. Habla sobre la época en que fue creado, las creencias que lo rodeaban y cómo representa un momento crucial en la historia cultural. Los visitantes se sienten cautivados por la narrativa y el kit se convierte en un símbolo de la lucha entre la razón y la superstición. La historia del kit de defensa contra vampiros es un recordatorio de cómo los objetos pueden llevar consigo la esencia de una época. Cada vez que alguien lo observa, revive la historia de un tiempo en el que la gente temía lo desconocido y buscaba formas de protegerse. Este kit no solo es un objeto de valor, es un legado que continúa inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la historia vive en cada rincón de nuestras vidas. La fascinación por lo paranormal y lo desconocido ha sido una constante a lo largo de la historia, y este kit es un testimonio de esa curiosidad humana. A medida que el kit se exhibe, Rick organiza eventos temáticos donde los visitantes pueden aprender sobre la historia de los vampiros en la cultura popular y la superstición. Estas actividades no solo atraen a los amantes de lo paranormal, sino que también fomentan un sentido de comunidad entre aquellos que comparten un interés por lo extraño y lo desconocido. Durante estos eventos se realizan charlas sobre la evolución de las leyendas de vampiros, desde las antiguas creencias en Europa del Este hasta su representación en la literatura y el cine contemporáneo. Los asistentes se sumergen en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan, y el kit de defensa contra vampiros se convierte en el centro de atención, un símbolo de la eterna lucha entre el bien y el mal. Los relatos de vampiros han sido parte de la cultura popular durante siglos, y este kit representa un momento en el que la gente buscaba respuestas a sus miedos a través de objetos tangibles. La idea de que un simple maletín pudiera contener la clave para enfrentar a seres sobrenaturales es un reflejo de la psicología humana, la necesidad de controlar lo incontrolable. Rick, al compartir estas historias, no solo educa a su audiencia, sino que también les invita a reflexionar sobre sus propios miedos y creencias. La historia del kit de defensa contra vampiros no solo es un relato sobre un objeto curioso, sino que también es un reflejo de la lucha entre la razón y la superstición, que ha marcado la historia de la humanidad. Cada elemento en su interior cuenta una historia, y su presencia en la tienda de Rick es un recordatorio de que, aunque la ciencia ha avanzado, los miedos y creencias de las personas siguen siendo parte de nuestra experiencia colectiva. Este kit, con su rica historia y simbolismo, continúa inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la curiosidad y la búsqueda de respuestas son inherentes a la naturaleza humana. La moneda bizantina. Finalmente, un hombre entra con una moneda bizantina, una pieza tan antigua que está relacionada con el Imperio bizantino,
y fue creada por Constantino en el año 330 después de Cristo. Con una mezcla de orgullo y expectativa, el vendedor menciona que adquirió la moneda en una tienda de antigüedades y espera obtener $1,900 por ella. Rick, con su ojo entrenado, sabe que esta moneda es auténtica y valiosa, pero también es consciente de que debe negociar con astucia. Después de una breve discusión, Rick ofrece $800, lo que provoca una reacción inmediata del vendedor. «Puedo ofrecerte $1,000», dice el hombre. Pero Rick, decidido a no dejarse llevar por la emoción, se mantiene firme. La negociación se intensifica, y después de un tira y afloja, Rick finalmente acepta pagar $1,100 por la moneda. Al día siguiente, Rick llama a su experto para confirmar si hizo una buena compra. La tensión es palpable mientras el experto examina la moneda. «Eso es real, o al menos parece serlo», dice el experto. Pero la decepción se hace evidente cuando revela que, en el mercado actual, la moneda solo vale entre $700 y $1,000. Rick se siente frustrado, ya que esperaba que su inversión valiera más. Este caso resalta la naturaleza impredecible del mercado de antigüedades y cómo, a veces, la historia detrás de un objeto no siempre se traduce en un valor monetario alto. Mientras Rick reflexiona sobre la transacción, se da cuenta de que, aunque la moneda no valga tanto como esperaba, su historia es invaluable. La moneda bizantina representa un período de gran importancia en la historia europea, y su conexión con Constantino, un emperador que cambió el curso de la historia, la convierte en un objeto fascinante. Rick comienza a investigar más sobre el Imperio Bizantino, aprendiendo sobre su cultura, su arte y su influencia en el mundo moderno. A medida que profundiza en la historia, Rick se siente cada vez más conectado con la moneda. Se imagina a los ciudadanos del Imperio Bizantino utilizando esta moneda en sus transacciones diarias, y cómo ha sobrevivido a lo largo de los siglos, atravesando guerras, cambios de imperios y transformaciones culturales. Esta reflexión le meio michontintosi da un nuevo sentido de aprecio por su compra, recordándole que, en el mundo de las antigüedades, el verdadero valor a menudo radica en la historia y el significado detrás de cada objeto. Al final del día, Rick se siente satisfecho no solo por la transacción, sino también por el conocimiento que ha adquirido. La moneda bizantina se convierte en un símbolo de la rica historia que rodea a cada objeto en su tienda, y un recordatorio de que, aunque el valor monetario puede fluctuar, la historia siempre tendrá un lugar especial en el corazón de quienes la aprecian. La moneda de oro de 1880 de Terranova. El siguiente cliente entra con 800, una sonrisa, sosteniendo una moneda de oro que parece tener un brillo especial. «Tengo una moneda de oro de 1880 de Terranova», dice con entusiasmo. Rick, siempre curioso, le pregunta de dónde la obtuvo. El vendedor explica que la compró en una subasta en su pequeño pueblo, creyendo que era una pieza de alto valor. «Me gustaría venderla por $7,000», dice con confianza, mientras Rick comienza a investigar más sobre la moneda. Rick, con su conocimiento experto, explica que esta moneda es única, ya que fue la única moneda de oro que circuló en Canadá en esa época. Solo se acuñaron 2,500 de ellas, dice, mientras el vendedor asiente, consciente de la rareza de su posesión. Sin embargo, Rick también señala que el mercado para monedas canadienses es mucho más pequeño, lo que podría afectar el valor de la moneda. «Los coleccionistas son coleccionistas. No tiene que ser un canadiense el que quiera esto», responde el vendedor, defendiendo su posición con pasión. La conversación se torna más intensa cuando Rick le pregunta cuánto espera obtener. «No sé, $7,000», responde el vendedor. Pero Rick, con su ojo crítico, le dice que eso no va a pasar. «Estoy pensando más cerca de $5,000», dice, mientras el vendedor se muestra escéptico. La tensión en la sala aumenta, y ambos comienzan a negociar, cada uno defendiendo su posición con argumentos sólidos. «Entiendo que es una pieza rara, pero el mercado no está a tu favor», explica Rick, mientras el vendedor intenta mantener su postura. Después de una larga discusión, Rick finalmente hace su última oferta. «Te ofrezco $3,000». El vendedor, dudando, se da cuenta de que podría estar perdiendo una buena oportunidad. «No puedo aceptar eso», responde, sintiendo que su moneda merece más. Sin embargo, después de más deliberaciones y un intercambio de argumentos, el vendedor comienza a considerar la oferta de Rick. «Mira, sé que es una pieza especial, pero el mercado es lo que es», dice Rick, tratando de hacerle ver la realidad. Finalmente, después de un tenso silencio, el vendedor asiente. «Está bien, acepto los $3,000», dice con resignación, mientras Rick sonríe, satisfecho con la transacción. «Bien, Rick, conseguiste una moneda»,
dice el narrador, mientras el vendedor se aleja con una mezcla de satisfacción y resignación, sabiendo que, aunque no obtuvo lo que esperaba, al menos logró vender su preciada moneda. A veces, el valor de una pieza no se mide solo en dinero, sino en la historia que lleva consigo, reflexiona el vendedor mientras sale de la tienda, dejando atrás una lección sobre la negociación y el valor real de las cosas. Mientras Rick guarda la moneda en su caja, se siente satisfecho de haber podido ayudar al vendedor a entender el valor real de su posesión. Cada transacción es una oportunidad para aprender, piensa, recordando que su trabajo no solo se trata de dinero, sino de construir relaciones y compartir conocimiento. La tienda de empeños se convierte en un lugar donde las historias de cada cliente se entrelazan, creando un tapiz rico en historia y cultura. Rick se prepara para el siguiente cliente, listo para enfrentar nuevos desafíos y descubrir más tesoros ocultos en el camino.